Una pregunta importante. ¿Vieron la invitación de hoy? ¿Vieron la invitación de hoy? Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, ¿verdad? Jesús del Mesías. Vamos a buscar Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Cuando la tengan, me responde con un amén, por favor. Amén. Zacarías 9:9. El profeta Zacarías 9:9. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una de las muchas profecías que habían sobre el futuro rey de Sión. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén, amén, amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Hay muchas profecías, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento de varios profetas. Vamos a decir que esta es una de las más conocidas, porque nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿recuerdan? En un burrito, ¿verdad? En un asno, en un pollino, realmente era un pollino, hijo de asna. Y el asno simboliza en la Biblia que esa persona iba a ganar una guerra, una batalla, sin derramamiento de sangre, sin hacer la guerra con armas. Eso simboliza el burrito. Así como nuestro Señor Jesucristo entró en ese burrito, en ese pollino a Jerusalén, ese simbolismo grande de que iba a ganar esa batalla espiritual. Recordemos que venimos hablando desde hace tiempo de que todo es una batalla espiritual, queridos hermanos. Todo es una batalla espiritual. Si lo logramos entender y abrimos nuestros corazones, el Señor nos va a llenar cada día más con su inmenso amor. El Mesías, el ungido de Dios. Les voy a leer un poco acá. Como les digo, hay muchas profecías con respecto al Mesías. La mayoría de los judíos, del pueblo judío, rechazó en aquel momento a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos tenían en su mente de que ese Mesías, que ellos todavía lo esperan, iba a venir a acabar con el imperio romano. No lograron entender, la gran mayoría de ellos, de que Él nos venía a liberar era del pecado y nos venía a reconciliar con Papá Dios, con su Padre, con el Padre. El Hijo nos vino a reconciliar con el Padre y nos vino a abrir las puertas del cielo, queridos hermanos. No es poca cosa, ¿verdad? ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. ¿Quién quiere ir al cielo, queridos hermanos? ¿O nadie quiere ir al cielo? Amén. Sin ninguna duda, queridos hermanos. No debemos dudar, porque esa es una de las principales razones por las cuales estamos acá, por nuestra salvación, por seguir haciendo tesoros allá arriba en el cielo. Debemos trabajar fuertemente, como lo venimos haciendo, por ese tesoro allá en el cielo, queridos hermanos. Todo lo material sabemos que se va a quedar. Dice en el libro de Apocalipsis que la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra del Señor no pasará.
es lo único que se va a mantener firme. Y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existirá, no va a ser necesario. Y bajará del cielo, dice, la nueva Jerusalén, que tendrá calles de oro, y nada inmundo entrará en esa nueva ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. Nada inmundo, queridos hermanos. Entonces nosotros debemos permanecer ¿dónde? Buscando la santidad. La santidad, no la santidad esa que nos han vendido durante siglos, que son unas imágenes con unas aureolas en la cabeza. Esa no es la santidad. La santidad es buscar la palabra del Señor y apartarse del pecado para servirle al Señor, para estar metido permanentemente en su palabra, y que cada día more con más fuerza el Espíritu Santo dentro de nosotros. El viernes pasado tuvimos una reunión, como todos los viernes, en las casas de oración. Hay varios hermanos que no conocen las casas de oración. Los viernes se hacen actividades, sobre todo en Denham Spring, y allí en esa comunidad se van rotando las casas de oración. Se hace, vamos a decirlo, un culto corto en cuanto al tiempo. Se enseña la palabra, se predica, se comparten alabanzas, y allí tuvimos una presencia poderosa ese viernes, donde se derramó el Espíritu Santo. Y varios de allí fuimos tocados fuertemente, queridos hermanos. Eso hay que sentirlo, hermanos. Hay que sentirlo. Después que tú lo sientes la primera vez, el Señor de alguna manera te confirma que está ahí contigo. Porque Él te envió y nos envió a todos el Consolador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: me tengo que ir para que pueda venir el Consolador, ¿verdad? El Consolador, el Espíritu Santo, el que nos consuela, nos llena de su paz, de su gozo, de su fe, de su amor. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está hablando del Mesías, de Jesús, la luz, la luz. Esa luz que vive dentro de nosotros, queridos hermanos, que vive dentro de nosotros. Lamentablemente, como dijo el hermano Rey, el mundo está allá afuera, ¿verdad? Celebrando. Y la mayoría están celebrando, entre comillas, con puro vicio. Están en las tinieblas, queridos hermanos. Están en las tinieblas. Están como las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor mandó a los ángeles a confirmar lo que había llegado al cielo. Ese clamor que había llegado al cielo
de esas perversiones que habían en esas ciudades, que casi todo era homosexualismo, depravación, inmoralidad. Y el Señor mandó a confirmar con 2 ángeles. Eran 3, uno se quedó con Abraham y los otros 2 siguieron a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y llegaron y vieron y confirmaron la depravación, la inmoralidad que había en esos sitios. Y le confirmaron a Lot: vete de aquí en la madrugada, porque estas ciudades van a ser destruidas. Y era por la gran inmoralidad que había. Imagínense que los pobladores querían agarrar a esos ángeles y abusar de ellos sexualmente. Dice que querían estar con ellos, dice la palabra. Era una inmoralidad enorme. Y ellos fue a confirmar lo que había llegado al cielo. Y Lot le pidió al Señor que si habían 50 justos en esa ciudad, no los destruiría. Y Abraham, y se confirmó, no habían 50. Y Abraham le dijo al Señor: ¿y si hay 40, tú los perdonarás? Le dijo: bueno, si hay 40, sí. No habían 40. Y entonces él bajó el número a 30. ¿Y si hay 30, tú los perdonarás? Sí, por 30 los perdonaré. No habían 30 justos ahí. Y bajó el número a 20. Y no habían 20 justos en esa ciudad. Y bajó el número a 10. Y no habían 10. O sea, estaba totalmente contaminada las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero el punto es ese: el Señor no toma acciones antes de avisar y de buscar a los justos, a los que escuchan la palabra del Señor, a los que tenemos temor de Dios. Y nosotros estamos aquí para eso, hermanos, porque tenemos temor de Dios. Y estamos hambrientos de la palabra. Amén. Queremos cada día conocer más del Señor, de esos preciosos misterios que hay acá en la Biblia. Por eso insistimos, hermanos, vamos a leer diariamente por lo menos un versículo, queridos hermanos. Por lo menos un versículo en la mañana. Si no sabemos leer, vamos a ponerlo en el teléfono. Ahorita hay la ventaja con la tecnología, hay muchas aplicaciones. Uno le habla ahí en el micrófono, Evangelio de Marcos, y te lo coloca. Y le das ahí a la flechita y te lo va a ir leyendo. El Evangelio de Marcos, o el libro de Zacarías, o el libro de Apocalipsis. Lean o escuchen el de Apocalipsis. Empezando, dice que los que lean ese libro serán perdonados. El libro de Apocalipsis, de Revelaciones, el último libro de la Biblia. Sería bueno que empezaran a leer algún libro o a escuchar algún libro de la Biblia. Y verán cómo el Señor lo va a empezar a tocar cada día, con más fuerza, queridos hermanos. Con más fuerza lo va a ir tocando. Vamos a buscar, fíjense acá, el verbo hecho carne, Juan, ¿verdad? Capítulo 1. ¿Y quién es el verbo hecho carne? El amor. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido. Ese es el verbo hecho carne. El verbo amar, amar. Ese es el verbo hecho carne. Se hizo carne, el amor. Y se personificó en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a buscar un momento en Isaías capítulo 9, una de las profecías sobre el Mesías. Isaías capítulo 9. Dice así: nacimiento y reinado del Mesías.
Cuando lo tengan, me dicen por favor con un amén. 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 Isaías capítulo 9, versículo 1. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. El Señor nos vino a quitar ese pesado yugo, queridos hermanos, que es el pecado, y la vara de su hombro, y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, queridos hermanos. Fíjense todas las virtudes, lo voy a volver a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está el Mesías, una de las profecías del profeta Isaías sobre el Mesías, queridos hermanos. Vamos a buscar un momento en Isaías 42. Isaías 42, queridos hermanos. Isaías 42, 1. El siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando del Mesías. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por eso el Evangelio dice que conoced la verdad y la verdad os hará libres. Amén. El Señor nos vino a liberar, queridos hermanos. Amén. Y esa es la libertad espiritual, queridos hermanos. La que el Señor nos trajo, que la mayoría de los judíos no la entendieron. Y dice la palabra también que el Señor endureció el corazón del pueblo judío para darnos la oportunidad a los que no éramos judíos, a los gentiles. Y por eso nos empezaron a llevar la palabra a nosotros, a través de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles. A los gentiles, a los más cercanos primero eran los griegos, los romanos,
y de allí se empezó a formar la iglesia cristiana, y nos fuimos apartando de los judíos, pero no fue porque quisimos, fue porque el Señor nos dio por revelación el don de la fe, de creer en el Hijo, en el Hijo del Hombre, Amén. en Jesús, en el Mesías, queridos hermanos. Amén. La gran mayoría de los judíos no creen todavía y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo unos documentos sobre eso, sobre Israel, y hasta ahora, más o menos aproximadamente, el 3% de la población que está en Israel, que son judíos, de creencia judía, el 3% se ha transformado, son mesiánicos, ahora creen en Jesús, pero es un porcentaje muy bajo, son como 180,000 cristianos que hay en Israel. Contra 7 millones, pues realmente son pocos, ¿no? Pero se han venido convirtiendo poco a poco. Por ahí yo sigo un ortodoxo judío mesiánico, y él desde pequeño le dijo a los padres que él iba a estudiar el judaísmo fuertemente, y quiso rebatir los evangelios y empezó a demostrar que Jesús no era el Mesías, y empezó a leer los evangelios, y el Señor lo tocó y se convirtió. Gloria a Dios. Él es un guía turístico, ha escrito varios libros ya, se llama Steve Arik. Bueno, le voy a hacer la publicidad por acá. Steve Arik, y fue criado nació en Israel y habla español y habla hebreo, y ha escrito varios libros, y ahora es defensor de Jesús, cree profundamente en las Escrituras. Gloria a Dios. Cree en las Escrituras, queridos hermanos, Aleluya. porque el Señor lo tocó a través de los evangelios. Él quiso demostrar lo contrario, de que Jesús no era verdad, que era el Mesías, y el Señor lo tocó. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, queridos hermanos. Amén. Yo personalmente los felicito porque están acá hoy, buscando la palabra, buscando llenarse cada día más con la palabra del Señor, con ese gozo que solamente lo da el Señor, no lo da el mundo. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo. El mundo lo que trae es aflicciones, queridos hermanos, y ya lo sabemos porque la mayoría de los que estamos acá venimos de ese mundo. Y el Señor nos tocó en diferentes edades, en diferentes momentos y de diferentes maneras, pero nos tocó. Y todos los que estamos acá convenzamos que tenemos un propósito para el Señor. Todos tenemos un propósito para el Señor. Y recordemos que la bendición nos toca a nosotros, nos toca a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y que si alguno anda descarrilado, lo que tenemos es que meternos en oración, en ayuno. Y si alguno necesita acá oración o ayuno por algún familiar o por algún ser querido, lo que tiene que venir para acá, y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos entre todos. Todos los de la iglesia lo hacemos. Y seguro el Señor actuará con ese pedido. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33:3. Le estamos clamando al Señor, le estamos pidiendo por algún familiar o algún amigo querido que ande en las tinieblas, que lo tiene tomado el enemigo, porque el Señor nos vino a liberar a todos, pero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, arrepentirnos, postrarnos ante Él sin miedo. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Nosotros tampoco nos tenemos que avergonzar del Evangelio, Amén, y amén. mucho menos del Mesías, Amén. el que nos vino a salvar. Amén. ¿Quién dice un amén?
Él nos vino a salvar, hermanos, a sacarnos del mundo, de las tinieblas, y así lo creemos firmemente. El mensaje es claro. Eso de que si el Mesías nació el 25 o el 24 en la noche o el 17 o el 6 de enero, eso realmente es irrelevante. Lo importante es que nació, vino a salvarnos, vino con una misión, un objetivo claro, a salvar lo perdido. Y lo perdido éramos nosotros, queridos hermanos, los que andábamos en el mundo. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Bendición o maldición? Bendición, ¿verdad? Entonces debemos seguir al Salvador. Ya tenemos la guía, que es la Biblia. Todo está acá escrito. Tenemos que seguirlo a Él, sin mirar para atrás, de frente, adelante, por ese camino estrecho, queridos hermanos. Como les digo, hay muchas profecías de varios profetas con respecto al Mesías, pero todas conducen a que el Mesías vino a salvarnos, vino a lavarnos, a liberarnos del pecado, y fue a través de su muerte y resurrección. Amén. Y recordemos que la muerte de Él fue terrible, hermanos, terrible. Esos imperios, cuando conquistaban un sitio, le imponían sus normas, empalaban a la gente, los decapitaban, violaban mujeres, niños, arrasaban con esos poblados. Todos los imperios han sido crueles. Los griegos, los romanos, los egipcios, los asirios, los persas, todos esos imperios han sido terribles en su momento, en su época. Y el Señor vino, fue a darnos amor, a entregarse por nosotros. Él no vino a guerrear contra los romanos físicamente. Por eso Él le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Estaba hablando de lo espiritual. Vamos a buscar un momento acá, queridos hermanos. Ya les digo. En el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, queridos hermanos. Mateo. Evangelio de Mateo. Fíjense acá, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 57, 26-57. Queridos hermanos. Dice así: Jesús ante el concilio, ya lo habían detenido, ya lo habían arrestado Jesús en el monte de los Olivos, y lo había llevado ante el concilio. El concilio era esa agrupación de 71 sacerdotes judíos que eran los que tomaban decisiones sobre la vida del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás,
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Lo querían matar. Le tenían profunda envidia y celos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él hacía las señales y los signos que ellos nunca pudieron hacer. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El Señor estaba hablando de los 3 días para la resurrección. Ellos entendían que era el templo físico. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? Le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. El cordero inocente no abría la boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén, amén, amén. Lo repito, Jesús le dijo al sumo sacerdote, a Caifás: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El Mesías, el ungido de Dios, ya había cumplido gran parte de su propósito y ya iba a ir a pasar por esa terrible muerte en la cruz del Calvario, donde atravesaron sus muñecas o sus manos con clavos de hierro y sus pies, y le colocaron los soldados romanos, cuando lo tenían detenido, le colocaron una corona de espinas para burlarse y mofarse de ellos. Vamos a leer en el Salmo 1 algo bien interesante que está acá. Salmo 1, queridos hermanos. Dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los que se burlaban de nuestro Señor Jesucristo y le decían: tú eres el rey de los judíos, te vamos a hacer una corona. Y fueron y le hicieron una corona de espinas, así dice la palabra. Fíjense, después de que Jesús le respondió al sumo sacerdote y le dijo que además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, pregunta otra vez el sumo sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
Era lo que ellos querían, matarlo como fuera. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, lo escupían, le daban puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el otro evangelio dice que le colocaron un trapo en los ojos y lo golpeaban. Esos eran los encarnecedores, los burladores que habla el Salmo 1. Se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todas esas humillaciones, antes de llevarlo a la cruz, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no sabían lo que estaban haciendo. Dice un historiador famoso, Flavio Josefo, de la época de Jesús, que ese sumo sacerdote Caifás y Ananías, su suegro, el suegro terminó, se volvió loco cuando se dio cuenta de lo que había hecho, que había sido cómplice de matar a nuestro Señor Jesucristo. Se volvió loco y se partió la cabeza contra un muro. Y este Caifás, que era el sumo sacerdote, cuando entró el general Tito a la destrucción del segundo templo, en la toma de Jerusalén en el año 70, lo amarraron con los caballos los romanos y lo arrastraron por toda la ciudad hasta que lo desmembraron a ese sumo sacerdote Caifás, que fue uno de los principales responsables del enjuiciamiento y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en manos de los romanos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Cuando se lee y el Señor te da esa revelación, uno dice: wow, pero ¿cómo esta gente pudo hacer esto? Pero la palabra dice que fue que el Señor les endureció el corazón para poder llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros los gentiles, queridos hermanos. Y nosotros somos el remanente, así lo creo yo, de los gentiles, así como el remanente que se guardaba siempre el Señor de las 12 tribus de Israel, que no caían en idolatría, que no caían en desobediencia. Así consideramos nosotros que nosotros somos un pequeño remanente del Señor dentro de los gentiles. Amén. Porque el mundo está perdido, hermanos, pero perdido totalmente. Hay muchos que se burlan cuando uno dice: no, que en tal parte huele a marihuana. Se ríen y le dicen a uno: no, que tú eres un fanático. No, hermano, es que no es que sea fanático, es que va por el pasillo número 15 del Walmart y ahí huele a puro monte, hermano. ¿Es verdad o mentira? Es terrible. En nuestro país uno no ve esto así. Es más bien, en nuestros países es raro el que anda en eso. Es raro, de verdad. Pero aquí es como una regla general, hermanos. Es como una regla general. Y eso es pecado. Esas son las cadenas que vino a romper nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la verdad, con la luz que es Él. Amén. Entonces la invitación es esa, queridos hermanos. Vamos a seguir fortaleciéndonos, vamos a seguir adelante. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo está al lado del trono del Padre, ¿verdad? Y Él nos envió el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para que more todo el tiempo dentro de nosotros? Estar metidos en la palabra, hermanos, estar en oración. Y esa bendición nos llega a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda nuestra descendencia. ¿Les parece poco? Poca la promesa. ¿Ah? Bella la promesa, ¿verdad? Amén.
y principalmente la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí arriba, Él. donde Él nos va a apartar una morada, dice la palabra. Muchas moradas hay Amén. en el reino de mi Padre, y voy a apartar morada para ustedes. Amén. Él dentro de poco viene, así lo sentimos nosotros en el espíritu, en el alma y en el corazón. Y todas las profecías apuntan hacia allá, queridos hermanos. Entonces no nos descuidemos. No perdamos ese precioso regalo que nos dio en su plan de salvación el Padre, que nos envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Amén. Yeshua HaMashiach, como le dicen en hebreo. Amén. Jesús el Mesías, el ungido de Dios. Amén. No perdamos ese precioso regalo, hermanos. El Señor nos abrió las puertas del cielo y vino y nos reconcilió con el Padre. ¿A quiénes? A todos los que lo hemos recibido de corazón, que nos hemos arrepentido y le hemos entregado todo a Él. Amén. Más nada, sencillo, arrepentirse de corazón, Él nos perdona y nos transforma. Amén. Y nos dijo que íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ah? Qué belleza, ¿verdad? Amén. Ese es el que nos blinda, el Espíritu Santo es el que nos blinda, hermanos. Pero tenemos que alimentarlo todos los días. Palabra, oración, ayuno de vez en cuando. Ayuno y buenas obras, que son reflejo de nuestra fe. Son reflejos de nuestra fe. Y van a ir aumentando ese tesoro allá en el cielo. Amén. Porque todo eso está anotado, hermanos. Todo lo que hagamos acá está anotado. Bueno o no tan bueno, o malo. Eso va quedando registrado allá arriba en el cielo. Así lo dice la palabra. Bueno, el mensaje es claro, queridos hermanos. El Redentor vino por nosotros, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el Mesías, Amén. el elegido de Dios. Amén. Nada más y nada menos. Y por gracia el Señor nos tocó y nos llamó y nos sacó del lodo cenagoso. Bueno, los amamos, los respetamos mucho, vamos a seguir adelante. Nuevamente felicitaciones para todos los que están acá en esta fecha, buscando la palabra, buscando el alimento espiritual. Vamos a seguir gozándonos esta noche, queridos hermanos. Los amamos.